en Bereshit capítulo 25, del versículo 19 en adelante. La palabra Toledot quiere decir generaciones, descendencia, genealogía. ¿Alguien tiene genealogía acá? ¿Sí? ¿Alguien tiene descendencia? ¿Sabemos de dónde venimos? Cuando uno no sabe de dónde viene, es difícil saber para dónde va a ir. Libro de Bereshit, capítulo 25, verso 19 en adelante. Se va a poner lindo esto, así que vamos a hacer una breve oración. Usted sabe que no sé por dónde empezar, ¿eh? No sé si mirar la computadora, si mirar la Torá, mirar la Reina Valera, mirar el celular. Qué linda parashá esta. Eso que era bastante corta, la que viene es bastante larga, agárrenla con tiempo, los que son medio vaguitos para la lectura. Agárrenla con amor, con tiempo, es larga, es extensa, es ardua, hay mucho por leer, amén. Y por aprender. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamid benatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten hatorah. Le damos gracias a ti, Hashem, por permitirnos compartir tu bendita palabra. Le damos gracias por los méritos de Yeshua, papá, y queremos y anhelamos poder pedirte humildemente que puedas ser tú hablando a través de mi vida. Simplemente yo sea un canal de bendición para tu pueblo, mi rey. Padre, que tú puedas utilizar mi vida, me puedas traer sabiduría, revelación, entendimiento y sobre todas las cosas que tu Ruach HaKodesh, Señor, sea el que intervenga en este asunto. Padre, que tus siervos, que tu pueblo que está aquí reunido para oír, Señor, preste su oído, tú le abras su mente, su corazón, abra sus oídos espirituales, Padre, para que la Kehilá pueda comprender tus misterios, pueda oír tu voz, Señor, hablando a través simplemente de mi boca. Por los méritos de Mashiach y Yeshua te doy gracias. Amén y amén. Bien. Para hacer esta dijimos que nos va a hablar mucho acerca de genealogía, de descendencia, de generaciones, porque comienza en el verso 19 diciendo: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Ok, verso 2 dice: a la edad de 40 años Isaac se casó con Ribcá, hija de Betuel el arameo, de Padan Aram, hermana de Labán el arameo. Y ahí, vamos a leer esos primeros dos. Hasta ahí. Aleluya. La Torá trae La Torá trae mucha información sobre ese primer versículo y el segundo versículo en cuanto a sus notas. Y obviamente que hay algo que llama la atención. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. O sea, ya sabemos que Isaac es hijo de Abraham, por lo tanto, Abraham es el padre de Isaac. O sea, queda más que obvio, ¿verdad? Pero sin embargo, tanto la Torá como la Reina Valera también hacen un poco de énfasis mayor sobre que Abraham engendró a Isaac. O sea, Abraham fue padre de Isaac. ¿Verdad? Que lo nombra como 2 veces y uno cree que eso estaba por demás decirlo. Sin embargo, sabemos que en la Escritura nada le sobra ni nada le falta y todo debe cumplirse. Amén. Entonces, como me resultó un poco raro y siempre que hay algún comentario de la Torá que viene, por supuesto, de algún rabino de nuestros hermanos judíos, y siempre les enseño, uno puede leerlos, puede escudriñarlos, pero siempre lo tiene que mirar con un ojo muy clínico. Porque al no tener a Yeshua, al no tener a Mashiach revelado, hay cosas que se les van a escapar y que nosotros debemos encontrarlas. Otra cuestión que es básica, pero es fundamental y es compleja al
complejo, son antónimos. Lo básico es que Yeshua dijo que las escrituras dan testimonios de él. Amén. O sea que Yeshua está en la Torá. Y lo complejo es encontrarlo muchas veces en la Torá. Hay que poner un ojo muy fino ahí porque hay que encontrarlo. Él dijo que él estaba allí. Amén. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Automáticamente, como el nombre de la parashá se llama, ¿cómo se llama la parashá? Toledot, y Toledot quiere decir generaciones, descendencia, genealogía, ¿verdad? Y nos habla acerca de que cuando cortamos esa palabra, la hacemos lo más chiquita posible. ¿Cómo queda esa palabra? Genealogía. Gen, ¿verdad? ¿Alguien tiene gen acá? ¿Alguien tiene genética? ¿Alguien tiene ADN? Sí, ¿no? ¿Verdad que sí? Salvo, bueno, no vamos a meter ahí. Vamos al libro de Mateo capítulo 1 rápidamente, verso 1 al verso 6. Mire cómo arrancamos. Dijimos que tenemos que tratar de encontrar a Yeshua, encontrar por qué la Torá nombra 2 veces que Abraham es padre de Isaac, que Isaac es hijo de Abraham. Sabe que la genealogía siempre ha sido un tema, y le voy a decir algo, hasta hoy día el tema de la genealogía de Mashiach siempre ha sido una cuestión difícil de explicar, de entender. Primero de entender, luego de explicar, luego de comparar, luego de, por ejemplo, nuestros hermanos católicos, ¿cómo creen que nació Yeshua? Por la Virgen. Por la obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Vino ahí a una virgen que tenía ¿cuántos años la virgen? Era chica, Joven. 15 años, 16, 14, ¿quién nada más? La cuestión es que engendró ahí, eso dicen nuestros hermanos católicos. Después, si usted viene al evangelio protestante, dicen otra cosa, porque a veces la cuestión es pelearse un poco, a ver quién tiene razón, a ver cuánta diferencia hay del uno del otro, y así sucesivamente. Inclusive el judaísmo tiene bases teóricas de cómo nació Yeshua también. Por supuesto, si ellos quieren desestimar que él sea el Mashiach, por lo tanto ellos también tienen su teoría de cómo ha nacido. Y ahí viene la cuestión de la genealogía. La genealogía de Mashiach siempre ha sido una de las cuestiones más utilizadas por el pueblo judío para no reconocerlo. La genealogía de Mashiach fue un arma principal para desestimar a Yeshua como Mesías. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que lo voy a dar simplemente, y a medida que transcurra la parashá lo vamos a ir desarrollando, pero mire qué simple que es esto. Los hermanos católicos dicen que nació a través de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Voy a poner, no estoy dando nuestra opinión, no lo estoy dando, estoy diciendo cómo está la balanza en este momento. Nació del Espíritu Santo, y entonces el judío dice, si nació del Espíritu Santo, hablándose, no es el Mesías, porque el Mesías tiene que venir del linaje de Judá. Ahí se determinó la cuestión al hermano judío y se bajó la persiana, cerró su mente, se bloqueó y dice, no es el Mesías, punto. Y ellos se sienten vencedores. O sea, el problema del judaísmo nunca lo tuvo con los protestantes, nunca lo tuvo con el mesiánico. El problema del judío siempre lo ha tenido con el católico. Ellos se llevan muy mal con el católico. Vamos a leer ahí entonces Mateo y vamos a tratar de ver. Fíjese que comienza diciendo genealogía también, genealogía de Jesucristo. Y el verso 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David. Hijo de Abraham. Verso 2.
Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naxón y Naxón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Amén. Voy a leer hasta ahí, hasta el verso 6, para que podamos entender un poquito más, principalmente el verso 1 de la Parashá Toledot, donde estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué mezclé estas dos genealogías? Las mezclé porque hay un punto que es muy básico, que nosotros debemos entenderlo, debemos tenerlo muy presente todo tiempo, que algo les hablé la parashá pasada. Nuestros hermanos judíos tienen un problema que lo han tenido siempre, pero que como no les gusta reconocer muchas veces sus errores de interpretación, y no les gusta sobre todo decir que el sabio X se equivocó, llamémosle Rashi, llamémosle Maimónides, llamémosle el Rambam, llámele como usted más le guste. Como no quieren reconocer esa parte, le buscan el vericueto, ahí empiezan a tratar de atar cosas. ¿Usted sabe cómo le llama el Talmud a Yeshua? Hijo de prostitución. El Talmud a Yeshua le dice: es el hijo de prostitución. Entonces vamos a ver la genealogía de, por ejemplo, de por qué la Torá en la Parashá Toledot dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, ¿Qué decía la gente de Abraham cuando su mujer Sará quedó embarazada a los 90 años de un hijo? Con Abraham con 99, casi 100, cachiché como el chino, y la mujer no podía concebir a esa edad. Era obvio, lógico, normal, pero sin embargo de un día para el otro amaneció y los vecinos comenzaron a ver que Sara estaba embarazada. Y no solo eso, sino que el mismo Midrash comienza a contar que un poquito más adelante, una vez ya nacido Isaac, comienzan las burlas. Comienzan a decir que, por ejemplo, que Sara nunca había estado embarazada, sino que llevaba almohadones, que llevaba rellenos. Y cuando el niño comenzó a crecer, y lo leímos la parashá pasada o la anterior, que Abraham da un banquete para celebrar el bar mitzvah de Isaac a los 13 años, la gente comenzó a burlarse de Abraham y decirle: mire lo que está haciendo el viejito. A los 113 años haciendo estas payasadas, adoptó a un hijo, lo trajo no sé de dónde, lo puso acá y ahora se lo toma como si fuera de él, pero todos sabemos que a los 100 años este hombre no va a tener un hijo. Y comenzaron a burlarse de nuestro padre Abraham. Entonces la Torá vuelve a recalcar el Parashá Toledot y dice: hey, Isaac, hijo de Abraham. Hey, Abraham es el padre de Isaac. Y ahí queda la cuestión según la Torá, cosa que los hermanos judíos, esa parte, por más que el Midrash la cuenta, no la quieren reconocer. Pero el Midrash lo cuenta, y el Midrash es de ellos, no de nosotros. Pero si seguimos la genealogía un poquito más y venimos a Mateo 1.1, como hemos leído en adelante, comenzamos a ver, por ejemplo, a modo de ejemplo, el linaje escogido por el Eterno a través de los hijos de Jacob, los hijos de Jacob.
Dice que el Eterno desecha primero a Rubén porque usted sabe lo que pasó con Rubén y su mamá. Desecha también a Shimón y a Leví porque fueron aquellos que fueron a vengar a su hermana Dina. O sea, ejercieron violencia allí. Y llegamos al cuarto hijo, que justamente y nada más y nada menos es Yehudá. Judá. Cuarto hijo de Jacob. ¿Qué pasa con este hombre? Veamos qué pasa con Jacob. Con Yehudá. Veamos qué pasa con él. Él comienza a tener hijos y dice que los hijos de Yehudá comenzaron a hacer lo malo delante de los ojos del Eterno. Y los primeros dos hijos que él tiene, el Eterno los corta de camino. Entonces Tamar, una de las mujeres de su hijo, se queda sin esposo y le dice a Yehudá, le dice, me tenés que dar el pequeñín. Pero Yehudá le dice, déjamelo un tiempo más, porque aún es chico. Cuando él esté crecido y esté apto, yo te lo voy a enviar y de ahí vas a dejar descendencia con él. Pero ¿qué pasó con Yehudá? Se olvidó y Tamar tejió un plan, que fue vestirse ¿de qué? De ramera, de prostituta. Y el viejito Yehudá entró por el plan del Eterno, entró como loco. De ahí nace ¿quién? Fares. Nace Fares. ¿Sí? Vean conmigo en Mateo. Verso 3. Mateo 1:3. Judá engendró a Tamar. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Pero la genealogía, ¿por quién sigue? ¿Por Sara o por Fares? Por Fares, el que nació primero. Fares a Esrom, y ahí continúa la genealogía. Pero vamos a detenernos un segundo ahí. Entonces decimos que Isaac, la gente decía que había sido adoptado, que lo habían traído no sé de dónde, que nuestro padre Abraham era un mentiroso y por lo tanto se burlaban de él. Pasan 2 genealogías y nos encontramos con Yehudá teniendo hijos con una supuesta prostituta. Así que miren cómo vienen manchadas las genealogías ya desde antaño. Cómo vienen manchadas según los ojos de los hombres. No según el Eterno. El Eterno está reafirmando que Isaac es hijo de Abraham. No quiero que usted se me pierda el relato porque vamos a llegar al final de la exposición y usted va a poder atar muchos cabos sueltos. Cuando continuamos con la genealogía encontramos que Yehudá engendró de Tamar a Fares y de Fares continúa la genealogía. Pero de Fares, ¿qué se decía? Que su mamá era ¿qué cosa? Una ramera, una prostituta. Y cuando continúa el relato, encontramos en el verso 5. Salmón engendró de Rahab. ¿Quién era Rahab? Una prostituta, y encima, por si le faltaba algo a Rahab, era pagana. Por si le faltaba algo, era pagana. Salmón engendró de Rahab a Boz, y de Boz continúa la genealogía de Mashiach. Dice que Boz engendró ¿de quién? Oh. ¿Quién era Ruth? Moabita, pagana, idólatra, del otro lado, no de nuestro lado, sino del otro lado. Pero resulta que tenemos en los primeros 5 versículos 4 veces hijos, según la ley judía, bastardos. ¿Cómo nacen los hijos bastardos? De acuerdo a una relación inmoral. Puede ser ya por tener con mujeres idólatras, con mujeres de prostitución, o tener sexo ilícito fuera del matrimonio, hijo bastardo.
Así que en los primeros 4 versículos, 5 versículos, ya tenemos 4 causalidades potenciales hijos bastardos en la genealogía de Mashiach. Y llegamos al verso 6, vamos a cerrar la cuestión, ya que está. Isaí engendró ¿a quién? David. Al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer ¿de quién? ¿Quién era Urías? El general del ejército al cual David mandó ¿a qué? Al frente. A matar un hitita, para colmos. Así que mire cómo tenemos la primera parte de la genealogía de Yeshua. Otro hijo bastardo. ¿Por qué? Porque nació de una relación inmoral, porque fue sexo ilícito, porque fue fuera del matrimonio. Entonces yo no entiendo muy bien por qué todavía seguir idolatrando a Rashi, seguir idolatrando a Maimónides, seguir idolatrando al Talmud, seguir repitiendo como loros cosas que no tienen consistencia bíblica ni para ellos, mucho menos para nosotros, que no tienen consistencia conforme a la Torá ni conforme a la tradición correcta. No a la tradición inventada que intenta por todos los medios encontrarle puntos de desconexión, que Mashiach, nuestro Mashiach Yeshua, vino, estuvo acá con nosotros, es el Salvador del universo. ¿Por qué quieren seguir buscándole vueltas y seguir llamándole hijos de prostitución si en el linaje real siempre hubo hijos bastardos, hijos de prostitución? ¿Qué somos nosotros? Una congregación de ¿qué? De raíces hebreas. Y hoy estamos, si llevamos la palabra muy atrás, la palabra raíces, nos vamos a encontrar bueno, no nos vamos a meter ahí que es amplio, nos vamos a encontrar con Serach, nos vamos a encontrar con planta, nos vamos a encontrar con que viene de la raíz muy profunda, y una genealogía como la que estamos viendo hoy es una raíz muy profunda también. Y si somos una congregación de raíces hebreas, necesitamos los medios necesarios también, primero para que a nosotros nos quede claro que los argumentos talmúdicos con nosotros no van. Punto número 2, que los argumentos que nuestros hermanos judíos quieran reparar para llamarle de una manera ofensiva a nuestro Mashiach, no es para nada ofensiva, porque toda históricamente la Torá nos está relatando hijos de prostitución. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Isaac fue hijo de prostitución? Según ustedes. Según ustedes también tenemos acá a Fares, hijo de prostitución. Según ustedes tenemos a Boz, el padre de David, que fue engendrado con Rahab, ramera. Ah, no, pero ellas se convirtieron, hicieron la tevilá y se vinieron. Cuando Salmón se encontró con Rahab, Rahab no había hecho ninguna conversión y ella lo guardó en su casa y no lo guardó abajo de la cama. Lo guardó arriba de la cama tapaditos los dos juntos. O sea, no vengamos con la conversión, no vengamos con que justo estaba el rebe de Lubavitch y le tiró todos los mandamientos. No vengamos con pavadas. No vengamos con sonceras. Ya estamos grandes y estamos en el 2019 y gracias al Eterno nos ha llegado mucha luz para también compartirles a ellos. No vengamos con sonceras. Ah, no, Ruth cuando volvió con su nuera, hicieron la conversión.
hipócritas a esta altura, que creyeron en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, amén, y se vinieron y se convirtieron con todo su corazón y su amor al Eterno, perfecto, pero seguían siendo moabitas. Ustedes le pedían el DNI a Ruth y Ruth sacaba su DNI y ahí le hacían moabita, echaban. Nuestros hermanos judíos son tremendos y ustedes tienen que estar atentos, tienen que abrir sus ojos. ¿Para qué? Para poder brindarles una buena referencia bíblica, un buen argumento de por qué a nosotros que tenemos el pecho bien inflado jamás nos va a molestar que ellos le digan hijos de prostitución a mi Masías, porque acá la escritura, para ellos, según sus ojos, siempre hay hijos de prostitución. No hay problema. Dígale como usted quiera, siga sin aceptarlo y vea con lo que le va a pasar. Aleluya. ¿Ok? Vamos a darle un aplauso al Eterno que nos tiene que... Humildemente hoy vamos a tratar de dar una cátedra. Humildemente, no porque seamos unos sabiondos. Vamos a tratar de abrirle las escrituras a muchos, solamente eso. ¿Sabe que el rey David tuvo un problema con su papá, verdad? Con Isaí. Dice la escritura que cuando fue Samuel a ungir al próximo rey, ¿se acuerda que su padre le presentó todos sus hijos? Y el Eterno le dijo a Samuel, ¿qué le dijo? Ninguno es de estos. Y Samuel dijo, ¿te queda algún otro ahí? ¿Qué dijo Isaías? Por allá hay uno. Yo no creo que sea ese. Es más, capaz que los leones o los osos se los comieron, porque está pastando las ovejas por allá. Es el más inútil que tengo. Usted sabe que ahí hay un problema que nuestros hermanos no se quieren meter allí, pero es real. Isaí temió que David no sea su hijo legítimo. Por eso lo enviaba al campo a pastorear las ovejas. Ahí había una doble intención metida abajo de la mesa, por la cual David en un momento determinado dijo: cuando el león venía, yo lo mataba. Cuando el oso venía, yo lo mataba. ¿Qué quería decir David ahí? Que su vida estaba en constante ¿qué? Peligro. ¿Usted cree que su padre no tenía otro para enviar a pastar las ovejas? Sí. Pero como sospechaba de que David no sea su hijo, vaya David, fíjese que ahí hay unas ovejitas. Y entonces David relata el Salmo 51, verso 5 y dice: he aquí que en maldad yo he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea que por ahí las sospechas que tenía el rey David yo digo que no eran reales. Y usted dice que se equivocó el rey David. Yo digo que no eran reales. ¿Por qué digo que no eran reales? Porque la descendencia acá figura su papá, y su papá es Isaí. El padre de David es Isaí. Entonces, por más que siempre surgió la sospecha, hay otros motivos por los cuales se puede decir que un hijo es bastardo, por más que sea el hijo de uno. ¿Me deja que le dé un ejemplo? Esta para allá tiene 2 hijos. Y se dio cuenta que no se habla mucho de Jacob, ¿verdad? Se habla poco de Jacob, se habla mucho de Esau. Pero en esta para allá se habla poco de Jacob, mucho menos de Isaac. Prácticamente no se habla de Isaac
con gran caudal. Y por eso lo veremos en las parashá siguientes, que se va a referir mucho a Jacob. Pero ahí tenemos a Esaú, del cual el Eterno rápidamente escogió entre Esaú y de Jacob escogió a uno de los dos. ¿Verdad que sí? Ese hijo, según la tradición, Isaac no pudo verlo. Isaac, vuelvo a repetir, Isaac no pudo verlo. Pero ese hijo tranquilamente se podría haber llamado un hijo bastardo. Porque un hijo, para la tradición, un hijo no es solamente un hijo que fue engendrado físicamente, sino es un hijo que además dejó criarse espiritualmente por su padre. Pero cuando no era así, cuando era un hijo rebelde, contumaz, como lo llama la Torah más adelante, era un hijo rebelde y contumaz, debía ser sacado afuera. ¿Y qué decía la Torah? Apedreado. Era un hijo bastardo. Entonces ahí tenemos a Esaú o a Esaf como un posible bastardo. Y ahí podemos compararlo justamente con David, alguien que tal vez no colmó las expectativas de su padre por X causa, tal vez las mismas sospechas que su padre tenía a causa de una infidelidad supuesta de su mamá, entonces lo menospreció a su hijo. Pero no necesariamente ese acto había ocurrido, ese acto de infidelidad había ocurrido. Sino Mateo en su genealogía, Lucas en su genealogía, no nombrarían como padre de David a Isaí. Aleluya. No era, hay diferentes maneras de interpretar, pero debemos ser lo más exactos posibles en estas cuestiones que son muy finitas. Así que hoy, ¿cómo se llama la parashá de hoy? Toledot. Y Toledot quiere decir ¿qué? Genealogía. Y las generaciones muchas veces saben que son aburridas. Y por años han sido aburridas, y por años nosotros de la palabra aburrida podemos sacar la palabra burro, ¿verdad? Por años hemos sido burros en la genealogía de Mashiach y no hemos sabido dar un sustento. No hemos sabido presentarlo correctamente. Hay un nombre que es muy viejito que se llama Michael Rood. No sé si alguien lo conoce. Michael Rood dice que cuando él conoció las raíces hebreas, abandonó su casa, su familia, todo lo que tenía y se fue a vivir a Israel, a un kibutz. ¿Por qué? Porque él decía que quería tener los escritos de primera mano. Y se fue a vivir en Israel y hace, iba a decir cientos de años, porque parece más grande de lo que es. Hace muchos años se fue a vivir en Israel. Y un día se le presentó a él un rabino ortodoxo y le dijo: ¿usted por qué cree en ese hijo de prostitución? Y entonces Michael Rook les puso a Yeshua. Y el rabino le abrió una Reina Valera. Y le dijo: le voy a dar $10,000 si usted me dice por qué acá las genealogías. Y comenzó a hacerle una exégesis de la genealogía de Yeshua. Le dice: si usted me contesta esto, yo le doy a usted el regalo $10,000. Y es más, tengo que creer que Yeshua es el Mesías. Y cuenta Michael Rook de su boca, de su testimonio, que le dijo al rabino: la verdad que ahora no puedo contestar, pero usted deme tiempo. Deme tiempo y yo lo voy a hacer. Michael Rook cuenta en su testimonio que estuvo más de 5 años buscando por qué le faltaba un puntito ahí, y que el rabino por 5 años le ganó la pelea y tenía razón el rabino, y él no le encontraba la vuelta hasta que pudo ir a los escritos originales. ¿Les puedo hacer una pregunta humildemente? ¿Qué pasase si viene un rabino a nosotros a preguntarnos acerca de la genealogía de Mashiach?
y nos dijere, y ya sea su motivación los $10.000 o ya sea su motivación presentarla a Yeshua correctamente, o las dos. Y poder demostrarlo bíblicamente y fehacientemente por qué Mashiach es Yeshua. Nosotros estaríamos capacitados. O tal vez le diríamos como Michael Rook, necesitamos tiempo. Entonces, como la genealogía es aburrida, y de aburrida vienen los burros, intente no dormirse, si no usted despierta. Por ahí se gana $10.000 cuando se le cruza algún rabino y todo. ¿Amén? Vamos a darle un aplauso al Eterno. No podemos nosotros asustarnos de que nuestros hermanos desprecien a Yeshua a causa del linaje. No podemos asustarnos de eso, sino más bien recordarles a ellos que el Eterno realiza cosas extraordinarias que a veces la razón no puede comprenderlo. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cuántos somos hijos de Dios los que estamos aquí? A ver. Usted sabe que si se lo decían en la iglesia evangélica, usted saltaba de la silla y gritaba. Ahora, como vino las raíces hebreas, como que todo entra en duda. Es como que todo se vuelve cuestionable. Es como que se quedan ahí muchos diciendo, ya veo que el Roy me sale con algo raro y termino no siendo hijo de Dios. Y se quedan ahí, los veo ahí muchos, sí, no, amén. Pero antes hubiéramos gritado y saltado de la silla, hoy amén. ¿Sabe que el Talmud también nombra ¿sabe cómo nombra el Talmud a los hijos de Dios? Como los hijos que son engendrados de manera sobrenatural. Solamente. Le hago una pregunta: ¿cuál fue la causa definitoria de por qué ellos quisieron matar a Jesús? Por la cual dijeron blasfemia. Él se proclamó Dios, hijo de Dios, mejor dicho. Él se proclamó. Entonces los judíos dijeron, eso es imposible. Nosotros conocemos que este es el hijo de José. Sabemos quién es, de dónde viene, de dónde salió. Y no ha nacido de una manera sobrenatural que nosotros digamos. Pero había otro grupo de judíos que decían, me parece que. Y cuando venían los jueces del Sanedrín decían, ¿qué dijo usted? No, que me parece que. ¿Qué dijo? Y entonces, no. Y ahí iban, la tirantez estaba. Algunos decían que sí, otros decían que no. Hay una parte, hermano, que dice, hijo se decía de José. Se decía de él. Se decía de José. Sabemos que. Cuando nosotros leemos la escritura, usted recuerde que hay cosas que no son buenas de la tradición judía y hay otras cosas que son buenas. Cuando yo aprendí el Pardes, la verdad que me dio mucha amplitud para leer la escritura. Más cuando empecé a leer y a examinar los porqués de los argumentos de los demás.
A ver, ¿por qué dice que no? Déjeme ver, a ver. Y entonces comienza a ver, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué cuestionan tal cosa? ¿Por qué no cuestionan esto? A mí me gusta hacer eso. Me ayuda mucho también. Y eso solamente le llaman hijos de Dios a aquellos que fueron engendrados de manera sobrenatural. ¿Cómo fue engendrado Isaac? Sobrenatural. ¿Podía tener hijos Sara? No. No. Hannah o Ana, la mamá de Samuel, ¿podía tener hijos? No. Era estéril. Y de ahí nació Samuel, de una manera como sobrenatural. Cada vez que una persona ejercía algo que era sobrenatural, ellos automáticamente lo elevaban o lo catalogaban al nivel de hijo de ellos. Un conflicto grande ahí hubo con Lázaro. Les dejo algunas chispas ahí, pin. ¿Por qué? Estaba muerto el hombre, ¿verdad? Ajá. Y de repente la gente lo empezó a ver otra vez en la calle. Y encima al cuarto día. Y se le empezaron a caer un montón de tradiciones que ellos tenían. Que si pasaba el tercer día, el espíritu ya se iba y no volvía. Pero en 3 días podía ser que a lo mejor el espíritu de ese día volver a meterse adentro del cuerpo. Entonces Yeshua fue a buscarlo al tercer día o al cuarto. Al cuarto. Al cuarto para decirle, hey, miren. Pusieron uno que tiene el lado. Y ahí estaban. Tenían las evidencias, tenían las pruebas y fácilmente Lázaro debió ser catalogado como el Hijo de Dios, según el Talmud, según sus tradiciones, aunque no querían aceptarlo, por supuesto. Entonces, cuando Yeshua hacía un milagro, decían, ¿qué decían de los milagros de Yeshua? Que venía del lado de quién. De Belzebú. ¿Por qué? Porque si no, todos los que él realizaba un milagro debían aceptar que esa persona ahora era un hijo de Dios y que éste tenía razón, era el Mesías. Entonces Yeshua le decía, hey, no me crean a mí, hagan de cuenta que yo acá no estoy, soy transparente, invisible. Créanle a las obras. Miren las obras que estoy haciendo. Miren si este no tiene que ser ahora catalogado hijo de Dios según sus costumbres. Y si este es catalogado hijo de Dios, o sea, llegar a ser catalogado hijo de Dios es porque hubo intervención del cielo. Y entonces, si no me creen a mí, créanle las obras. ¿Cómo habrá quedado esa gente, no? ¿Con qué cara la levantaban después del piso? Tremendo habrá sido. Y todavía no empezamos a predicar. Toledón, generaciones, miren, estamos con una palabra. Pero ¿qué estamos haciendo? Encontrando a Yeshua donde Él dijo que Él estaba allí también, ¿verdad? Amén. Las palabras, la Torá da testimonio de mí, yo estoy allí. Entonces quiero meterme un poquito más en este verso donde dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Yo quiero hacerle una consulta. A nosotros Yeshua nos enseñó y nos dio la posibilidad que a los que confesamos su nombre y solo su nombre, pasamos a ser llamados también hijos de Dios. ¿Será que Él también en nosotros metió alguna intervención divina extraordinaria? Y que también para el Talmud podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Será que alguien podría haber rescatado de la vida inmunda que uno llevaba? Que no podía salir de los vicios, que no podía salir de la droga, que le gustaba la noche más que el dulce de leche.
¿Será que alguien podría haber hecho el milagro de sacarme de ese mundo en el cual yo vivía y trasladarme a otro lugar? Y que ahora también el Talmud me tenga que reconocer como que soy un hijo de Dios. ¿Será que alguno de ustedes se puede haber reflejado de esa manera también? ¿O no hemos nacido todos santos los que estamos aquí? Aleluya. Aleluya. Miren cuál amor nos ha dado el Padre. Así que ahora somos de Mashiach, ¿verdad? Amén. Dice, si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según ¿qué? La promesa. La promesa. Aleluya. Ahí nos podemos llegar a meter en otro lío, sobre todo a aquellos que les cuesta abrir las escrituras. A muchos no les cuesta y eso para mí es muy importante y es muy bueno y me hacen el trabajo muy sencillo, pero hay otros que me lo hacen muy difícil también. Dice la escritura que somos herederos según la promesa. Yo le hago una pregunta, ¿cuál es la promesa? Ahí no me dijiste nada. O sea, porque estamos hablando de Abraham, somos linaje de Abraham y somos herederos según la promesa, pero ¿cuál promesa? De entrar al reino de Dios. ¿En qué capítulo y versículo está eso, Manaja? Dice, yo seré tu Dios y el de tu simiente o de tu descendencia. Bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen. Vamos a Hebreos, capítulo 6. Vamos a seguir metiéndole incertidumbre a la cuestión. Aleluya. Hebreos, capítulo 6. Si el Eterno me da memoria. Verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Mire, acá estamos de nuevo nosotros, somos los herederos de la promesa. Y Dios nos quiere mostrar abundantemente algo. Vamos a ver qué. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Amén. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Mashiach Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Verso 18, un poquito ahí, verso 18, para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? En las cuales es imposible que Dios mienta. Aleluya. Hay dos cosas que son inmutables por las cuales Dios prometió y dice la Escritura que Dios no miente. Y que se las dio, ¿a quién se las dio? A Abraham. Vamos que tenemos que defender nuestra genealogía, ¿eh? No se me apapache, dijo el mexicano. Las promesas que el Eterno le dio a Abraham. Número 1. Tierra. Aleluya. Protección. Número 1. Dijo dos cosas inmutables. Número 1. Tierra. Salga de su tierra y de su parentela y vaya a ¿dónde? A la tierra que yo ¿qué? Te mostraré, y esa tierra será para usted y para toda su descendencia. Número 2. Descendencia. ¿Qué pasó? ¿Cómo me vas a dar esta tierra a mí? ¿Va a ser para mí si no tengo hijos?
Tengo este Damaseno acá al lado mío que no sirve para nada. No, sí sirve, pero no es mi hijo. ¿Cuál es la segunda? La simiente. Dos cosas inmutables: tierra y simiente. Pueblo y simiente. Ahora, esa tierra, dice Hebreos, ¿es natural? ¿Geográficamente está acá? La Jerusalén celestial, mira para arriba que tu descendencia será como las estrellas del cielo, si la puedes contar. Y ahí tenemos, porque la Escritura nos sigue hablando, habla, la Escritura habla y dice que además, sobre que al Roy no le gusta hablar también. El Eterno le dice que a tu simiente no habla nunca en plural, ¿verdad? Habla en singular. ¿Y de quién está hablando? ¿Cuál es la simiente? Hasta eso agarró miedo. Aleluya. Romanos 9:6. No me acuerdo cómo le llaman los pastores que estudian en los seminarios bíblicos de fe, que dicen que la Escritura le tiene que contestar a la Escritura. Y estudian una materia. No me acuerdo cuál es. Apologética. Tienen nombres raros. El otro día le conté a una persona qué significaba hermenéutica. Y cuando le conté que quería decir hermenéutica, yo que de eso hubiera renunciado al seminario, pero no, se quedó ahí. 9:6 de Romanos. Amén. Yo tengo aquí un poquito comenzado el verso. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? 8. 2. Con los primeros 2, los otros con Keturah luego de Sará. Pero bien. Pero Ismael, el primogénito, e Isaac. ¿Cuál eligió el Eterno? Isaac. Por eso dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Hay algunos que son hijos de Ismael. Y ahora lo vamos a ver también, porque usted se me queda así como diciendo, ¿y eso? Ahora lo vamos a ver porque hay gente que todavía quedó siendo hija de Ismael y no necesariamente fue con la simiente de Isaac. Y la Escritura dice en el verso 7, seguimos ahí en Romanos, en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Hey, usted y yo tenemos tal privilegio, tenemos tal honra de parte del Eterno, porque no merecíamos absolutamente nada. Éramos inmerecedores, éramos vasos que no servían para nada, pero sin embargo el Eterno dijo, ustedes son los vasos ahora de misericordia, preparados de antemano para mi gloria. Nosotros tenemos el privilegio de ser ese olivo silvestre que no servía tampoco para nada, pero que fuimos injertados contra naturaleza. Ahí hay intervención divina, ahí pasamos a ser llamados hijos de Dios por el hecho de creer en alguien que por más que la gente le diga o le llame hijo de prostitución, él sigue siendo mi amado.
Él sigue siendo mi Señor. Él es mi Salvador. Él es mi que cambió mi vida. Bendito sea el Eterno. Amén. Hay cosas extraordinarias en esta escritura, en esta Parashat Toledot. Y quiero salir un poquito y avanzar ahí, aunque sea el verso 3, 4, ahí un poquito. Verso 3 no, porque en realidad es el tercer verso, que sería el verso 21. Volvemos a Bereshit 25-21. ¿Me deja que me guarde eso para el final? Tengo algo para hablar ahí al final. Quiero hablar un poquito de Saúl. Verso 25, vamos a ir. Usted sabe que tenía mellizos en el vientre. Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? Hoy la ciencia sabe que cuando hay un embarazo de mellizos o de gemelos, yo me los confundo, cuando sale segundo uno, pasa a ser el primero. Yo no sé si es el mellizo o es el gemelo. Mellizos son cuando son dos exactamente iguales. Gemelos son, o sea, nacen. Uno está en el mismo. No tienen la misma cara porque nacen de óvulos diferentes. Uno está en el mismo óvulo, otro está en óvulos El que diferentes. nace segundo supuestamente es el primero. Siendo gemelo, siendo mellizo. De las dos formas. ¿De las dos formas? Yo soy Yo- de gemelos. Yo pido perdón porque Pablo se rompe la cabeza estudiando. Yo lo sé. Es una persona con mucho estudio, con mucho título, y Baruch Hashem por eso, que además está con nosotros. Para nosotros es un privilegio, de verdad. Pepe es otro. Pepe es casi ingeniero de la NASA. Pegó en el palo, Pepe, ¿eh? Ahí en el ángulo. Y lo tenemos aquí también. Pero quiero contarle algo. Y voy a pedir perdón nuevamente. Pido perdón. Pero este es mi pensamiento y yo se lo quiero trasladar a ustedes. Yo considero que la ciencia no ha inventado nada. Yo considero que la ciencia ha descubierto muchas cosas, pero no que las ha inventado, sino que las descubrió. Y que nuestra bendita Torá, ahí usted encuentra todo lo que necesita. Aleluya. Y que cuando la Torá se nos abre, Pablo puede ser mucho más de lo que aún él es y cree poder llegar a ser, pero con la Torá en mano, él puede. No hay límite, no hay techo. Porque yo nunca abrí un libro de medicina, pero mire cómo sabía este detalle, por dónde lo aprendí. Por romperme la cabeza intentando saber si Jacob había engañado o no había engañado a Esaú. Digo, ¿cómo puede ser que lo engañó? ¿O no lo engañó? ¿O sí lo engañó? ¿O no lo engañó? Y empecé a buscar, hasta que encontré un punto allí en la ciencia, donde la ciencia dice que el que nace segundo en un embarazo mellizo termina siendo el primero. Que fue el primero engendrado, por lo tanto, por más que salga segundo, va a ser el primero. Es extraordinaria la Torá. Es maravillosa. Y ahora le voy a tirar otra, ahora dentro de un ratito, que usted también es para que pongamos énfasis allí. Dice el verso 25. Entonces salió el primero. ¿Cómo salió el primero? Colorado. ¿Cómo dice? Rojo. Rojizo Rojo peludo. Y cubierto por todos lados del pelo. y todo besudo. Pero acá la Torá dice, bueno, dice colorado. Colorado y todo velludo con manta de pelo. ¡Fua, pobre! Seguimos. Y lo llamaron Esab, peludo. Y después salió su hermano, que tenía la mano ferrada al talón de Esab,
y lo llamó con el nombre de Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ellos nacieron. Amén. Amén. Mire, yo no lo he estudiado mucho este tema, pero le voy a tirar ahí un chispazo para que entre en cortocircuito. Dice la Kabbalah que Rivka, cuando la fue a buscar Eliezer, el siervo de Abraham, y la trae, que Rivka tenía 3 años. Y que tuvo que esperar esos 20 años en los cuales ella estuvo como privada de tener hijos. En realidad es que Isaac le dio el tiempo para que ella pueda crecer. Ahora mi pregunta es, si Rivka tenía 3 años, ¿quién era la que le llevaba el agua a los camellos? ¿Quién era el que sacaba el agua del pozo? ¿Quién le dio de tomar a Eliezer y entonces Eliezer dijo, esta es? ¿Usted se imagina a Rivka con 3 años haciendo ese trabajo? Está fuera de la lógica. Sigan. Le tiré ahí un cortocircuito. ¿Para qué? Para que usted vea, examine, no le diga amén a cualquier cosa. La Torá describe cómo se veía Esaú cuando nació. El primero salió, como dijimos recién, colorado, rojizo. Diga conmigo, Admoní. Admoní, rojizo. Admoní. Y acá con Admoní tenemos un problemón. Porque la palabra Admoní en toda la Torá y Tanaj aparece solamente una sola vez más. Vaya conmigo ahí Samuel primero. Primer libro de Samuel 16:12. Amén. ¿Lo encontró? Amén. Primero de Samuel 16:12. Dice así: envió pues por él y le hizo entrar. Y era como dice la Reina Valera: rubio, Admoní, hermoso de ojos y de buen parecer. Pero el Tanaj, en hebreo dice Admoní, o sea que David también era como colorado. No era ningún rubio, era colorado. La pregunta: ¿cómo puede ser que la misma palabra utilizada para describir la esencia de Saúl, porque que diga colorado no quiere decir solamente que era colorado físicamente, está describiendo la esencia de Saúl, la esencia de una persona? Y utilice la misma palabra para decirle al rey David: este es Admoní, colorado. David tenía un problema. David era muy propenso al derramamiento de sangre. David le gustaban los conventillos, le gustaba el revuelo de palomas. Para un lado y para el otro, le gustaba. Era como una persona cuando sale del boliche, ¿no? Con todo el respeto al rey David, por supuesto, pero yo lo veo hoy en el 2019 y digo: este es un loco que sale del boliche así medio picadón y empieza a ver las mujeres en la parada de los colectivos y le mamita. Y está con el novio. ¿Y a vos qué me mirás? Y ahí nomás ya se bajó del auto el rey David y él no tenía problema. Eso hizo con Betsabé. Por eso estoy diciendo, con todo respeto al rey David, pero en el 2019 es esa clase de personas. Tiene drama. Y entonces dice la Torá, dice: Esaú, Admoní, David, Admoní. ¿Cuál era el problema de
personas. Dice que Esaú era, ¿qué era Esaú en el campo? Cazador. Diestro cazador. Le gustaba, lo disfrutaba. Y la palabra Esaú dijimos que venía ¿de dónde? ¿Cómo decía la Torá? De peludo. Y de rojizo encima, admoní. ¿Cómo se dice rojo en hebreo? Edom. Atón. Atón es rojo. Y empezamos a juntar palabras, miren el hebreo, miren. Empezamos a juntar palabras. ¿De dónde proviene el ser humano cuando el Eterno nos creó? Cuando el Eterno nos creó, ¿de dónde nos creó? Tierra. Del barro. Para hacer barro se juntaban ¿qué cosa? Agua y tierra. Agua y tierra. ¿Cómo se dice tierra? Eretz es cuando estás en tierra de Israel ahí. El Gan Edén está considerado como tierra de Israel, entonces cuando está en el Gan Edén dice Eretz. Cuando uno está en tierra de Israel, eso es Eretz. Eretz Israel. Pero cuando uno está hablando de la tierra que es fuera, eso es Adamá. Y dice que nosotros fuimos del agua y de la Adamá. Adamá, tierra. De tierra podemos sacar la palabra dam, que la palabra dam es sangre. De la palabra sangre podemos sacar el color rojo, que es Adón. ¿Verdad? Y ahí podemos seguir hacia arriba con una misma raíz. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que por más que la Torá llame solamente a Esaú y a David, que son Admoní, en realidad todos provenimos de ahí, de Adamá. Todos provenimos de Adón, del rojo. Todos provenimos y tenemos Dam, sangre. Por lo tanto, todos los que estamos acá, lamentablemente, tenemos una parte que nos va a querer tirar siempre para el lado incorrecto de la vida, para el lado de Esaú, para el lado de Esaf, y ese mal instinto, el cual, como ayer muy bien relataba nuestro hermano Enzo, hay que matarlo todos los días un poquito más. Amén. Todos lo tenemos. Todos tenemos esa inclinación. Ahí debemos tener mucho cuidado. Y les voy a contar una, que antes les decía lo de la ciencia. ¿Alguien sabe cómo se llama el planeta Marte? ¿Cómo le dicen al planeta Marte? El planeta rojo. ¿El planeta cómo? Rojo. Rojo. ¿Por qué será que el planeta Marte es el planeta rojo? Está relacionado con el hierro y con la guerra. ¿Con el qué? El hierro y la El hierro y la guerra. Claro. Por eso le pusieron Marte. ¿Por eso se hizo? Le pusieron Marte, el dios de la guerra era Marte. Marte es dios de la guerra. En hebreo, ¿saben cómo es Marte? Es Ma'adim. Ma'adim. ¿Saben qué quiere decir la palabra din? No. Juicio. O sea, el planeta rojo es un planeta que cuando influencia la Tierra siempre la influencia para el mal. ¿Por qué todos andan locos con descubrir qué hay en el planeta rojo? ¿Saben qué es el planeta rojo? El planeta rojo es la cueva del demonio. El planeta rojo es la cueva de Saf. El planeta rojo es de donde viene la parte mala de la cual nos quiere arrastrar. Que hay que tener cuidado con eso. Cinco segundos de fama. Sí, no va a ser un planeta descanso para más intervenciones del hombre.
descanso, planeta de descanso. para más intervenciones del hombre acá en la tierra. Ah, eso es lo que quieren hacer. Yo te estoy diciendo el trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo? Por supuesto, es por la guerra que por la marca hay, él pide que le pueda. El trasfondo que tiene, por qué quieren ir a ver, por qué es rojo, es porque somos propensos al rojo, somos propensos a la sangre, somos propensos a la mala inclinación. Y cuando uno no tiene a Yeshua en su corazón, además, imagínese pobre esa gente que está todo el tiempo. ¿La cintita roja la conoce? ¿Por qué viene la cintita roja? Para la inará, mal de ojo. Te estoy tirando algunos chispazos para que usted tenga en cuenta cosas extraordinarias que la Torá nos va metiendo ahí bocadillos y por los cuales yo puedo sostener que la ciencia no ha inventado nada, sino que la Torá, allí está todo lo que necesitamos y la ciencia va descubriendo cosas extraordinarias, por ejemplo la clonación. La gente cree que clonar es wow. ¿Se acuerdan la oveja Dolly, pobre oveja? La semana anterior estaba mirando un programa de polo y el mejor polista argentino, ¿alguien sabe quién es? Adolfo Cambiaso. Aparte es un hombre con mucho dinero, con mucho poder adquisitivo y con mucho jeque que le da una mano. Y él le vende caballos a los jeques. Y de los buenos. Pero ¿sabe qué hace con sus caballos? Con los suyos. Los clona. Y se va preparando para que cuando su caballo se ponga viejo, se lesione una pata, le pase algo, ya tiene un caballo preparado, clonado, igual, idéntico al que él ya tenía. Idéntico quiere decir que también es el que lo hizo a él ser el mejor. Ya tiene otro ahí. Pero eso no viene de la ciencia tampoco. ¿Cuánto le gusta la Torah? Amén. Ahí está todo. Acá está todo. Voy a cerrar con esto. No sé ni cuánto vamos predicando, pero no importa. Cierro con esto. Me quiero quedar con este versículo que antes nos salteamos un poquito allí. Isaac suplicó a Hashem, verso 21, en la parashá. Y nos vamos a despedir sin tanto misticismo. Verso 21 en la parashá dice: Isaac suplicó. ¿Por qué no leemos tan suave una súplica? ¿Por qué leemos tan literal una súplica y nos imaginamos que es algo tan literal una súplica? ¿Qué es una súplica? Mire lo que estaban haciendo entonces estas personas. Póngale énfasis. Isaac suplicó a Hashem. ¿Frente a quién? A su esposa. Porque era estéril. Hashem accedió a su ruego, de modo que su esposa Rivka concibió. Fíjense la acotación que hace la Torá. Frente a su esposa, quiere decir que su esposa estaba en un rincón también rezando. Y él estaba parado justamente en el rincón opuesto, también obviamente llevando la súplica. Así que estaban orando los dos, como un matrimonio, como lo que eran de hecho. Y estaban orando los dos juntos. Y estaban orando por un propósito. Y estaban orando por un fin en común. Entonces quiero que venga un poquito conmigo a Lucas capítulo 1, verso 6.
Dice la Escritura, mire, está hablando de Elizabeth y está hablando de Zacarías, los padres de Juan el Bautista. Así es. Ambos eran justos delante del Eterno y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, ¿qué le dijo el ángel? No Vamos. temas. Zacarías, no temas. ¿Quiénes son no temas? Porque tu Oración ha sido escuchada. oración ha sido oída. ¿Ok? Y vamos a cerrar con este versículo, pero vamos a cerrarla para allá y vamos a cerrar también esta enseñanza. Vamos a volver a Génesis 18. Verso 1. Para allá Bayerá, la leímos hace 2 semanas atrás. Dice, Hashem se le reveló a Abraham en las planicies de Mamre, estando él sentado a la entrada de la tienda al calor del día. Alzó sus ojos y vio que 3 hombres estaban parados frente a él. Cuando los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se inclinó hacia la tierra y le dijo, señores míos. Amén. Amén. ¿Qué estaba haciendo en el primer verso? Que hicimos un poco de énfasis esa semana que nos tocó darla para allá. ¿Qué estaba haciendo Abraham en el primer verso? Estaba sentado. Estaba reposando Estaba dentro de la tienda. en la responsabilidad Que había de la sido circuncisión. circuncidado. ¿Cómo comienza el versículo? ¿Qué dice cuando comienza? Hashem se le reveló. Estaba sentado haciendo ¿qué? Abraham. Oración. Está orando. Orando. ¿Cómo se le revela a usted el Eterno? Orando. Orando. Cuando usted está haciendo nada. No, orando. Cuando usted no tiene ni ganas de que se le revele nadie. No, orando. No. Orando. Él estaba conectado con el Padre, él estaba orando, él estaba allí y el Eterno se le reveló. Amén. Y después de ese acontecimiento, recién ahí, vinieron los malajim a traerle la noticia. Y si vamos a la historia de Elizabeth con su esposo Zacarías, vemos que ellos estaban continuamente conectados con el Eterno, continuamente orando, andando ordenadamente en todos sus mandamientos. Y cuando vemos la historia de Isaac con Rebeca, vemos que ellos estaban conectados con el Eterno para luego recibir su recompensa. Amén. Amén. La pregunta, hermanos, ¿nosotros será que estamos así de conectados cuando le pedimos algo al Eterno? Aleluya, papá. ¿Será que estamos así de unidos, de entrelazados en una oración con nuestros esposos y esposas cuando le pedimos algo al Eterno? ¿Será que cuando tenemos un deseo en común nos conectamos con el Eterno de esa manera para que el Eterno automáticamente nos envíe los ángeles y los ponga a trabajar en beneficio de los herederos de la salvación? ¿Será que podemos comprender el nivel de por qué la respuesta venía tan rápida? ¿Será que podemos entender que no solamente les di 3 ejemplos de mujeres que por procesos de la vida estaban pasando momentos de esterilidad? ¿Saben qué es pasar un momento de prueba delante de los ojos del Eterno? Es mandar, que el Eterno nos manda a nosotros una privación.
que nosotros tendríamos que estar disfrutando de algo, pero que en realidad estamos prohibidos de estar disfrutándolo, porque el Eterno nos mandó una privación, porque está esperando algo más de nosotros. Amén. Ah, no, pero yo soy salvo, pastor, con eso a mí me alcanza. Amados, no minimicemos las cosas. No solamente se trataba de alcanzar la salvación y de hacer la planchita. ¿Le gusta hacer la planchita en la pileta? 3 de la tarde cuando da el sol, uno toma sol, hace la planchita, cualquier cosa agarra un poquito de agua, se refresca. Ya soy salvo. Ya acepté al Señor en mi corazón. Pero sin embargo, había privaciones en la vida de las personas de las cuales el Eterno se quería hacer cargo. Sí, démela a mí. Yo quiero también estar en este asunto. Yo también quiero ser partícipe de esto. Yo quiero que también en su matrimonio les vaya bien. Yo también quiero que a su familia le vaya bien. Yo también quiero que aquellos que hoy no congregan también puedan venir. Aquellos familiares de ustedes que hoy no están acá puedan llegar. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero estar ahí porque ustedes solos no lo podrían hacer. Pero ¿será que podemos entender cómo era la comunión que estas personas tenían primero entre sí? Vamos a ponernos de acuerdo. Pongámonos primero de acuerdo nosotros y llevémosle al Eterno una oración. Llevémosle al Eterno una plegaria. Llevémosle al Eterno una súplica. Pongámosle una demanda al Eterno. Y si es su voluntad, Baruch Hashem. ¿Saben cómo llegó nuestra hija Mora a nuestras vidas? Un día nos miramos con mi esposa y dijimos: la casa está muy en silencio. Llevábamos más de un año de casados y está todo muy ordenado. ¿Vieron cuando yo les digo a ustedes, les enseño que cuando la casa está muy ordenada hay un conflicto ahí? La casa está muy limpia. Mi esposa ensuciaba las cosas para poder volverlas a limpiar, porque no había nada para hacer en el departamento, no era tan grande, pero todo acomodado, limpio, lindo, buen aroma, nos llevábamos bien. Pero vuelvo a repetir, cuando la casa está muy limpia hay cosas que deben estar faltando en el matrimonio. Y entonces en un momento nos miramos y decimos: ¿vos qué decís? Y yo digo lo mismo que vos. Perfecto. Pero no salimos corriendo a la pieza arriba de la cama. Salimos corriendo a la pieza abajo de la cama. Y doblamos nuestra rodilla y nos dimos la mano y dice: vamos a ponerlo ahí arriba. Si es su voluntad, Baruch Hashem. Y oramos con mi esposa. Pero oramos. Suplicamos al Eterno. Le expusimos al Eterno nuestro deseo. Mira, Padre, en el matrimonio no tengo ningún problema, la cosa va bien, en lo económico tampoco. Pero surge esta necesidad en nuestras vidas. ¿Qué decimos? Y lo pusimos en el cielo, ahí, delante de su trono. Ahí expusimos nuestro anhelo y nuestra necesidad ahí. ¿Saben cuánto tardó el Eterno en mandarnos la semilla? Lo que nosotros terminamos de hacer la oración. Intervención del cielo. Amén. Los médicos dicen, la ciencia dice, cuando pasás un proceso de estar 10 años tomando pastillas anticonceptivas, tenés que esperar tanto tiempo. A partir de ahí podés empezar a buscar un bebé. Y tienen un protocolo que está bien. Está bien. Yo no me quejo de ello. Pero yo pedí permiso allá arriba y mi esposa conmigo, tomados ahí de la mano. ¿What? Nosotros sabemos que vos podés.
Y yo tengo esa comunicación y esa confianza con mi papá. Es como que él me levantó el teléfono y me dijo, dale que ahí voy a estar yo. Y fuimos con mi esposa al obstetra como 3 meses, porque nos queríamos asegurar que el Eterno no había fallado. Y cuando fuimos al obstetra, el obstetra dijo, ¿y cómo no vinieron antes ustedes? Ya te vas a hacer un análisis, ¿ok? ¿Te hiciste un test de embarazo? No. Ya te doy para que te hagas un test de embarazo. Hermanos, cuando mi esposa puso en el piso, pero yo no sé si lo llegó a apoyar. Estaba hasta acá arriba. Creo que ya se le notaba la panza y todo. Pero ¿qué es lo que le estoy tratando de decir? El matrimonio, amados. La unión de su matrimonio hace la fuerza. Y la oración en conjunto, la oración que es de a dos, la oración que rompe toda estructura, que yo pienso, como yo hablo en un lenguaje a veces que a alguno le puede chocar un poquito, pero yo creo que al Eterno le debe resultar tan agradable mirarnos y vernos de esa manera, que el Eterno le debe pegar un latigazo a los ángeles para que vengan rápido a traernos la bendición. Eso es algo maravilloso que no puede perderse. No puede perderse la oración, la súplica, el ruego cuando hay una privación en cualquier área de nuestra vida. No necesariamente estamos viendo 3 mujeres estériles, pero como a veces tenemos hijos en drogas, tenemos hijos fuera de la congregación, tenemos hijos perdidos, tenemos hijos que no sabemos qué es de su vida cuando se van de casa, no sabemos nada de ellos y nos quedamos con el corazón en la boca como padres. ¿Qué resulta de eso? Una privación. Y el Eterno está esperando ahí a ver cómo reacciona el matrimonio, cómo reaccionan los padres, cómo reaccionan frente a una adversidad. Y déjenme decirle algo, la estadística da 91. 10 leprosos fueron sanos, pero de esos 10 uno solo fue salvo. Queda en sus manos. La Torá se expone, pero nunca se impone. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah demet bechayei olam, natan betochenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Padre, queremos darte gracias porque hemos podido compartir este momento de poder compartir tu bendita Torah, tu bendita palabra. Tu bendita Torah que es fiel, es verdadera, y te damos gracias porque nos hemos podido regocijar en ella. Señor, encontrando sobre todas las cosas la alegría que nos da leer tu palabra es encontrar a nuestro Mashiach, Señor. Encontrarlo a Él y tenerlo cara a cara con nosotros, y que las Escrituras nos sean abiertas delante de nuestros ojos, Señor, porque es tu grandeza, es tu magnificencia, es tu ayuda, Padre, la ayuda de la Ruach HaKodesh que viene a nuestras vidas. Gracias por esta enseñanza que nos has dado. Gracias por habernos traído luz una vez más. Gracias por traernos a nosotros también y mostrarnos conflictos que debemos resolver aún en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestro hogar, en nuestro núcleo familiar. Padre, queremos darte gracias por aquellas privaciones que hoy en día tenemos, pero que sabemos que si las llevamos delante de tu trono, Padre,
Tú ahí vas a enviar a tus ángeles, vas a enviar a aquellos que tengan que venir a traernos la bendición. Amado Rey del Universo, y por los méritos de Yeshua, yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre, tú los ayudes a resolver cada una de las privaciones que tienen en sus vidas, ya sea en la salud, ya sea en lo familiar, ya sea en el matrimonio, ya sea en la economía, ya sea en el trabajo. Padre, que tu mano poderosa esté obrando en cada uno de ellos. Señor, que tu Ruach HaKodesh comience a pasearse, Señor, y tus ángeles comiencen a descender, trayendo sobre cada uno de ellos, Señor, fortaleza, trayendo sobre cada uno de ellos, Padre, un nuevo comienzo, trayendo sobre cada uno de ellos, Padre, también un milagro. ¿Por qué no? Claro que sí. Señor, todos los sometemos bajo tu hermosa y divina voluntad. Padre, conforme a tu voluntad te pedimos que así obres con tu pueblo, y que cada día, mi Señor, cada día de nuestras vidas, nosotros podamos hallarnos como tú, Señor amado, expusiste a tus siervos, que estaban irreprensibles conforme a tu palabra delante de tus ojos, que oraban, que suplicaban, que clamaban tu intervención divina, papá. Y ahí estaba tu fidelidad, ahí estaba tu brazo generoso para bendecir a tu pueblo. Tú nunca nos has dejado desamparados, tú siempre nos has respondido, mi Rey. Y por los méritos de Mashiach Yeshua, yo quiero darte muchas gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor, por tu ahavá, con el cual no vamos a dejar de mirar cuál grande amor tú nos has dado para que hoy nosotros seamos llamados hijos del Eterno. En el nombre de Yeshua te bendecimos, mi Rey amado, te damos gracias, y que todos mis hermanos tengan una buena semana. Shavuot Tov para todos, que Hashem les bendiga.